es el balance en esencia de 8 columnas. Es el primer dato que nosotros tenemos que tener para poder partir. Y una de las cosas importantes es saber la clasificación de las cuentas. Eso es, pero básico. ¿Ya? A esta altura de verdad que es básico saber la clasificación de las cuentas. No obstante, vamos a decirlas de igual manera para que a todos les quede claro. Las cuentas que están por sobre la línea roja son solamente cuentas de inventario. ¿Ya? Para este efecto son solamente cuentas de inventario. Y las cuentas que están bajo la línea roja son solo cuentas de resultados. Son solo cuentas de resultados. Si estas cuentas son de inventario, pueden ser de activo, pasivo, o patrimonio. Y si las cuentas son de resultado, pueden ser pérdida o ganancia. Y ya si sé, por ejemplo, que estas hacia abajo son de resultado y pueden ser solo pérdida o ganancia, si yo ya no cacho el nombre, si por el nombre no sé si es ganancia y si por el nombre no sé si es pérdida, ¿cómo puedo saber si la cuenta es de pérdida o de ganancia? Por el saldo, ¿cierto? Porque saldo deudor solo tienen las cuentas de activo y de pérdida, ¿cierto? Saldo deudor, la de activo y la de pérdida. Entonces, ¿el saldo deudor dónde se presenta? ¿Cierto? Ahí a la izquierda. Y si tiene saldo acreedor, que serían estas dos cuestiones, ¿no? Estas dos cuestiones, tiene saldo acreedor, puede ser ganancia, pasivo o patrimonio. Entonces el capital, ¿qué sería? ¿Es ganancia? ¿Es pasivo? Es patrimonio. ¿Y las ventas son pasivos? ¿Patrimonio? Ganancia. Ganancia. Entonces todo esto es pérdida y todo esto es activo. El tema que a ustedes les puede generar ruido es por qué el gasto de capacitación es un activo. Si la misma palabra dice gasto. Pero el gasto, para efectos tributarios, cuando se trata de capacitación, es susceptible de tener un derecho a poder rebajar el impuesto a la renta. Entonces, algunas empresas, cuando tienen claro ese derecho, saben que el derecho es sinónimo de activo. ¿Cierto? ¿Qué es un activo en lenguaje coloquial? Un bien o un derecho. Entonces, como yo voy a tener el derecho de poder rebajar este monto contra el impuesto de primera categoría, las empresas lo reconocen como activo. Pero en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recalcular, o más bien calcular, el monto a que la empresa puede optar a crédito por concepto de gasto de capacitación. Y para eso la semana pasada, la clase anterior, nosotros vimos una tablita, ¿se acuerdan? Y esa tablita se basa en función de... No. La remuneración. Eso, las remuneraciones anuales imponibles a renta. Ya teniendo clara la clasificación, ¿cierto? Porque este balance en todo caso es bastante arcaico, ¿eh? Y es bastante arcaico más allá de por el tema del formato nomás, porque aquí le falta colocar deudor, acreedor, la utilidad y todo lo demás, pero la utilidad la calcula usted. Lo primero que hacemos a la hora de hacer renta, una de las formas es analizar cuenta por cuenta y después las notas, ¿cierto? O sea, analizamos cuenta por cuenta. ¿Es disponible? ¿Tenemos que hacer algo? En la mayoría de las ocasiones casi nunca, porque esto va a estar, la caja tiene que estar validada mediante el archivo de caja y la cuenta banco tiene que estar validada mediante la conciliación bancaria. Esas son técnicas de auditoría para el área financiera. Caja, archivo de caja, banco, conciliación bancaria. En estas cuestiones es poco común que haya diferencias. ¿Mercadería tiene un tratamiento tributario diferente a la contabilidad? Sí. Entonces tenemos que tenerlo en la mente y hay una noticia. De hecho, las cuentas que nosotros vamos a hacer ajuste al tiro son las de resultados. Al tiro. O sea, en las ventas, tenemos que ver algo en las ventas respecto de la RLI, ¿o no? O sea, lo que hicimos el otro día, para que se haga estudiar los ingresos. En la realidad lo que hay que hacer es pedir el mayor de cada una de estas cuentas. Es pedir el mayor y analizar cada uno de los movimientos. Porque aquí solamente deberían estar los movimientos de las centralizaciones de ventas. Y tener los comprobantes, y cada comprobante tener su legajo factura. Eso es lo que se hace en el área financiera. Pedimos el mayor, ¿verdad? Pedir el mayor debería tener mínimo 12 abonos, que son las 12 centralizaciones de cada mes. ¿Cierto? Si fuera la cuenta, ¿cierto? Si fuera la venta. Y ahí con sus respectivas facturas, porque la venta en giro tiene que estar devengada o... ¿Tiene que estar devengada o devengada? 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 ¿Tiene que estar devengada o dev
Estamos bien.
o percibida, ¿cierto? La venta del giro tiene que estar devengada o percibida. Si está provisionada, no es un ingreso tributable. Costo de venta. ¿Qué analizamos con el costo de venta? Eso, con nosotros habíamos hablado el otro día del sistema. ¿Cuántos sistemas acepta la norma financiera? ¿Daniel? ¿2? 3. ¿Cierto? ¿Cuáles son esos 3? FIFO, PMP y el específico, ¿cierto? No acepta el LIFO. Y el método de identificación específica es un método parecido al FIFO, pero es más específico. ¿Y la parte tributaria qué métodos me acepta? 2. ¿Cuáles? El FIFO y el PMP. Entonces, si eso está en concordancia con la contabilidad, no hay problema. ¿Cierto? No hay problema. Remuneración. ¿Me acepta como gasto la remuneración? Sí. ¿Cuál es el artículo, chiquillo? ...31, inciso 4, número 6. ¿Sí? Muy bien. Los gastos generales, chiquillos. La depreciación. Excelente. Impuesto de timbre y estampilla. Asesorías. Tiene un número 6, pues tiene que ver con remuneraciones, con honorarios. ¿Ya? Amortización de intangible. Ese gasto no se acepta para efectos tributarios. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que el año pasado cuando ustedes tenían un intangible, la parte contable lo amortiza y la parte tributaria dice yo no te acepto la amortización? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí o no? ¿No? No. Ya. Pero en todo caso, eso debiesen haber visto ustedes el año pasado, que la depreciación del activo fijo se acepta como gasto, pero la amortización no. Se tiene que llevar el intangible inmediatamente a gasto. Aquí hay un tremendo paréntesis en todo caso que tiene que ver con los años de la pandemia. O sea, en los años de la pandemia, el servicio mediante un oficio y un documento que dice que sí permite la amortización de intangible, pero en determinados lapsos de tiempo. Pero la regla general es la depreciación de los activos fijos se acepta como gasto mediante la norma tributaria, pero la amortización del intangible no se acepta como gasto, sino que el concepto pagado, perdón, el importe pagado por ese concepto se lleva inmediatamente al resultado. ¿Ya? No se acepta la amortización. ¿Se acuerdan de esa cuestión, no? ¿Cómo se dio un gasto por intangible? Gasto por intangible. Ya, dicho eso, tenemos que hacer movimiento entonces en función de este análisis. ¿Sí? Esto no ahora, no es fundamental que ustedes ahora lo tengan claro, ¿verdad? Pero en auditoría tributaria esto tiene que estar claro. O sea, la clasificación de las cuentas de resultados de un balance tiene que estar identificado con el artículo que le corresponde en la ley de impuesto a la renta. Porque ese va a ser su criterio a la hora de establecer las contingencias tributarias. Entonces, ¿qué le sugiero yo hacer en las vacaciones de invierno? Leer la ley. Leer la ley. Ya, dicho eso entonces, de aquí se acepta el costo de ventas, se aceptan las remuneraciones, se aceptan los gastos generales. Sí, en esencia sí, salvo que tengan determinadas cuestiones. ¿Se acepta la depreciación? Sí. La contable no. Ah, Entonces, al tiro, nuestro primer agregado, solamente mirando el balance, el estado de resultados, ¿cuál es? La depreciación. depreciación del balance. Si en la contabilidad se depreció un peso, se agrega ese peso. Si en la contabilidad se depreciaron 50 millones de dólares, ¿cuánto se agrega? Los 50 millones de dólares. Si en la contabilidad a usted le aparece depreciación, aunque esté bien calculada, usted la agrega. ¿Por qué? Porque está bien calculada, pero para el área contable, ¿cierto? Para el área contable. ¿Está bien calculada para el área tributaria? No. ¿Ya? Ese es el tema. O sea, yo te acepto la depreciación, pero con mis reglas, no con las reglas de la NIC 16. Depreciación. ¿Ya? Entonces, primer agregado, chiquillos,
depreciación y anotan el valor ustedes, 5 millones de pesos. ¿Qué hacemos con el impuesto de timbre y estampillas? ¿Y se acepta o no se acepta, Joana? Porque lo único que me faltó fue el apellido, porque es un gasto, pero será aceptado, rechazado o no aceptado, que no es lo mismo el rechazado que el no aceptado. ¿No? ¿Por acá? ¿Qué Aceptado. hacemos con este impuesto timbre y estampilla que en esencia no tenemos nota? O sea, la empresa pagó ese Se agrega. valor Porque porque se es un permite, porque se préstamo. dice artículo 31, Se agrega. eso lo ha aceptado. Ahí lo que tenemos que analizar es lo siguiente. El impuesto timbre y estampilla, ¿es chileno? Sí. Sí. ¿Cierto? Tiene una ley en particular. ¿Es recuperable? No. No. ¿Se trata del impuesto a la renta? No. No. Entonces cumple todos los requisitos para ser aceptado. Y si lo cumple, no se hace nada. Está en gasto, ya está disminuyendo la utilidad. Entonces no hacemos nada de renta líquida. Ya. Distinto sería si el impuesto a timbre y estampilla no se contabilizó. Porque si no se contabilizó, ¿qué tendríamos que hacer Sí, nosotros? está arriba. Si estuviera arriba. Nosotros deberíamos ajustarlo a la renta líquida. ¿Ya? Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Qué Asesorías. significa ajustarlo, deducirlo? Se agrega. Asesorías. ¿Qué se hace con las asesorías? Analizando de qué se trata la asesoría. ¿Cierto? ¿Qué es eso? En este ¿Qué caso asesorías no se permiten? porque la asesoría puede ser que sea en representación de la empresa, en representación de los socios, ¿cierto? Y la amortización del intangible, ¿se acepta o no se acepta? Entonces al tiro. Y de hecho, depreciación contable se agrega, amortización contable se agrega, al tiro. ¿Ya? Esta amortización, ¿en función de qué norma está calculada? ¿Ustedes lo presentaron acá algunos? No sé si... No, 38. Era una 8. Excelente, está bien. La 38 dice que los activos intangibles se amortizan cuando tienen vida útil finita o indefinida. ¿Cuándo se amortizan los intangibles? Finita. Cuando tiene vida útil finita. ¿Y el activo intangible tiene vida útil finita o infinita? ¿O finita o indefinida? Indefinida. ¿Finita o indefinida? ¿Finita o infinita? ¿Y cuál es la diferencia de ser indefinido con infinito? Indefinido tiene un tope, una ustedes fecha. presentaron esa cuestión, ¿eh? Indefinido tiene una fecha y finita no. Indefinida tiene una fecha y finita no tiene fecha. Pero es que no se definió todavía. Infinito, ¿cierto? Que no tiene término. Y indefinido que no se conoce. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Hay que recordar siempre esas cuestiones, ¿eh? Porque este curso es premonitorio de auditoría de Estado Financiero. Pura SNIC, pura IFRS, puro balance, pura contabilidad. Y auditoría tributaria. Pura renta líquida y toda esta cuestión. ¿Ya? Analizamos entonces ahora las notas. Y ojo, en las notas, no necesariamente, y ponga mucha atención, no necesariamente cada nota es un ajuste. ¿Ya? Tal vez aquí puede que sí, pero no necesariamente cada nota, cada información va a ser un ajuste. Porque ¿qué es lo que va a pasar en la realidad? En la realidad usted va a ir a trabajar en una empresa y el dueño sabe, el dueño que se dedica a vender queso, el dueño que se dedica a vender autos, el dueño que se dedica a la construcción de casa, cualquier cuestión de lo que él sabe, o a exportar abejas, ese dueño, ¿cacha cuestiones tributarias? No. ¿No? Entonces le decís, toma, todo, toma. Y hasta los papeles de la boleta de la COPEC que yo pagué en el supermercado y en, bueno, la vecinera y todas las partes, toma, todo. Entonces usted tiene que administrar la información y organizar la información. Y parte le va a servir y parte no le va a servir, ¿sí o no? Porque el dueño le va a decir, toma, ahí está todo. O le va a entregar la información a media, ¿no? Pues usted tiene que saber qué es lo que tiene que pedir. Que eso va a pasar. Ya, leemos las notas entonces. ¿Qué dice la nota 1? Costo de reposición de las mercaderías. Ese costo de reposición es equivalente al valor tributario. ¿Cuánto vale las mercaderías del balance? 6 millones. ¿Cuánto vale la mercadería tributaria?
al balance, ¿cuánto le sobra? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Agregamos o deducimos? Agregamos. Entonces ahí tenemos nuestro tercer agregado. Depreciación, amortización y corrección monetaria. No vayan a colocar ahí costo de reposición, ¿ya? Porque aunque ustedes coloquen bien el valor, que es 1 millón, si le ponen costo de reposición, el concepto está malo. Porque no se agrega el costo de reposición. Se agrega la corrección monetaria para llegar al costo de reposición. ¿La corrección monetaria de la mercadería? La corrección monetaria de la mercadería. Con ese dato, eso tenemos. Si el costo de reposición fuera menor, ¿qué es lo que hacemos? Conté la corrección monetaria. Deducimos la diferencia del costo de reposición con el balance. Si el costo de reposición fuera 5 7 millones, millones. siempre se hace algo. Siempre se hace algo si es diferente. Este 1 millón. Si el costo de reposición son 5 millones, al balance le falta o le sobra. Le sobra. Ah, Le ya, sacamos ya, ya, un ya. millón. Se deduce. ¿Ya? Y eso está explicado más de una ocasión. Eso pasa únicamente con las mercaderías extranjeras. ¿Ya? Y no siempre, sino en determinadas circunstancias, cuando el tipo de cambio. Eso, excelente, Iván. Dice 2, gasto de capacitación en diciembre. Y ahí coloquen ustedes que está pagado en diciembre. ¿Ya? Porque debe estar pagado. Si no está pagado el activo, no influye. Pero de la mercadería, solo el millón de pesos. Solo un millón. Se agrega y se reduce. No, solo se agrega. Ah, ya. Solo se agrega. ¿Ya? Gasto de capacitación, diciembre, 1.200.000. ¿Se actualiza ese gasto de capacitación? En esencia sí, pero ¿cuál es el factor? Cero. ¿Cierto? Entonces el gasto de capacitación actualizado es 1.200.000, que es equivalente a su valor nominal. Ahora, ¿para qué me sirve ese dato que me diga que es en diciembre? Para no corregirlo, ¿cierto? Pero ya con eso sé que esta cuestión es todo crédito. ¿Solo con ese dato? ¿Le calculo al tiro el 1%? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Determinar el RAI, ¿cierto? Entonces aquí busco, ¿tengo información de las remuneraciones? ¿En qué punto? Ahí al 6. Ahí. Entonces me dice que de la remuneración, ¿cuánto es la remuneración acá? 10 10 millones. millones. Entonces pesque usted en el cuadernito y haga lo siguiente. Cálculo del crédito de capacitación. Cálculo del crédito de capacitación. Cuando hice la prueba, algo de capacitación le metí. No sé si fue una pregunta, no sé si fue el cálculo, no sé qué, pero algo aparece, sé que aparece. ¿Ya? Cálculo del gasto de capacitación. Entonces coloquen ustedes remuneración, balance o remuneración de pérdida. Y le colocan 10 millones. Entonces, remuneración 10 millones. ¿Cuál es la nota que me dice de la remuneración? Que el 30% es no imponible. ¿Y qué es lo que tenemos que determinar nosotros? Una sigla que es RAI. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el RAI? No, remuneración. Remuneraciones anuales imponibles reajustadas. ¿Cierto? Ese es el que no es el RAI, termina con R. O remuneraciones anuales imponibles actualizadas. Como usted quiera. Ahí. O. Que había puesto. Que salió una ya. ¿Qué significa raya? Significa remuneraciones anuales imponibles actualizadas. Es lo mismo, lo van a poder ver así de las dos formas, actualizadas y ajustadas. Eso es lo que tenemos que determinar. Dice acá, remuneraciones anuales, ¿y la I qué significa? Imponible. Y me dice que el 30% es no imponible. Entonces, ese 30% ¿de qué se trata? De desgaste de herramientas, de pérdida de caja, de viáticos, de asignaciones familiares, indemnizaciones, cualquier otra cuestión que no sea imponible. Entonces, usted va a decir, gasto 10 millones. No imponible, ¿cuánto sería? 3 millones. Entonces usted le coloca después remuneración imponible, ¿cuánto sería? 7 millones, pues excelente.
¿cierto? Y aquí omitimos la actualización porque sería uno por cada mes. 10, después colocamos no imponible, 3, remuneración anual imponible. Remuneración anual imponible, 7 millones. Vamos y buscamos entonces la UEF el 31 de diciembre, la UTA el 31 de diciembre, la UTM el 31 de diciembre, el IPC el 31 de diciembre. ¿Qué vamos a buscar? La UTM. Entonces tenemos nosotros 7 millones. La remuneración imponible. ¿Cuánto es la UTM el 31 de diciembre? No, pero están los 7 millones de 61.000. remuneración imponible. ¿O no imponible? Entonces lo que hacemos, dividimos las remuneraciones anuales imponibles reajustadas en la UTM. ¿Cuántos nos va a dar? Estos son 114. Es inverosímil ahí el decimal, ¿eh? Porque aparecen los tramos. Si es menor de 35, ¿tiene derecho? Si es entre 35 y 45, ¿tiene derecho? ¿A cuánto tiene derecho? Hasta un 7. Hasta 7 tiene. Y si es de 45 a 900, 9. Entonces, si es de 45 a 900, como que ahí No entendí cómo sacó los inverosímil, ¿cierto? 7 millones. ¿Cuánto es el tope del beneficio? 9 UTM. Entonces el tope en pesos es No, sí, pues si se quiere los 7, pero hay que 150. sacarle lo que está haciendo ahora. ¿cuánto es el gasto de Eso capacitación? se me fue del niño. Esos 61 es de... 1.200.000. Entonces esto sería crédito y la diferencia para llegar a 1.200.000 sería gasto aceptado. ¿Cuánto es la diferencia? ¿642? 500. Ahí tenemos la situación del crédito. O sea, la empresa pagó gastos de capacitación por 1.200.000. Pero toda esta cuestión es activo. Toda esta cuestión es crédito. ¿Cuánto es crédito? 500 lucas. Entonces, los 600.000 pesos deberían estar en activo. ¿Dónde deberían estar? En gasto. ¿Pero la contabilidad los tiene en gasto? No. Entonces, ¿cómo llevamos nosotros un gasto que no se ha registrado en gasto? Agregar. No, pues, lo deduce. ¿Ah? Porque es gasto. Es gasto. Al ser gasto disminuye la utilidad, pero no la disminuyó mediante pérdida. Entonces usted lo deduce, Joana. Los 649, ¿dónde aparecen? Los 649 es la diferencia del tope del crédito y del gasto de capacitación. Porque aquí lo que hay que evaluar es lo siguiente. ¿Cuánto es el gasto de capacitación? 1.200.000. ¿Cuánto es el tope del crédito? 500. Los 550, ¿cierto? Entonces, uno puede utilizar cuando nos hablan de tope, el menor. Porque esto es un tope, ¿no? Entonces, ¿cuál es menor? 550. Esto es lo que yo puedo utilizar como crédito. Por tanto, la diferencia es gasto aceptado. Es gasto aceptado. Ese gasto de capacitación aceptado. Porque ese milloncito que está aquí, ese 1.200.000, sabemos que 550 lucas es crédito. Y las otras 600 lucas son gasto. Pero habíamos dicho que todo esto la empresa lo mandó ¿para dónde? Activo. Para activo. Entonces, si en ese 1.200.000 que está en activo, parte de ese 1.200.000 es crédito, ¿eso es activo, el crédito? Sí. Entonces, ese es crédito, es activo y está bien que esté en activo, está perfecto. Pero en activo también está el 1.200.000 que tiene incorporado las 600 lucas que no son activos, entonces hay que sacarlo de activo. ¿Y cómo lo saco de activo mediante renta líquida? Lo deduzco, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que hay que pensar? ¿Este activo tributariamente vale más o vale menos? Vale menos. Entonces tengo que sumarle valor o restarle valor. Le resto valor. ¿Se entiende esa lógica? Que si le resto valor, lo agrego o lo deduzco. Lo deduzco porque le quito valor, pero lleva pérdida.
¿cierto? Acuérdense de la lógica inicial, qué es lo que se agrega, qué es lo que se deduce. Y dentro de las deducciones teníamos gastos aceptados que no estaban contabilizados en pérdida. Y esta cuestión es un gasto aceptado, pero no está contabilizado en pérdida. ¿Dónde está contabilizado? En activo. Entonces hay que deducirlo. ¿Preguntas con ese tema? Acuérdense que en la prueba viene parte de esta cuestión. No, pues, porque eso es crédito. No sé. Preguntas, dudas. Y en ese caso, si fuera la prueba, no tendría que hacer el ajuste, tendría que arreglar a la unidad de renta. Claro, o sea, nosotros en tributaria nunca nos vamos a meter en el balance. ¿Ya? No nos podemos meter en el balance. Si vamos a hacer tributaria, todos los ajustes se hacen acá. ¿Ya? O en capital propio. Porque esta cuestión igual hay que ajustarla en capital propio. Pero si usted dijera que hay que hacer ajuste, ahí podríamos... Claro, si nos piden un balance reclasificado, ahí sí. Si en auditoría de estado financiero, si en la parte financiera usted tiene certeza del dato que es crédito, ahí usted lo ajusta al tiro. ¿Y qué es lo que hace? Disminuye el activo y lo lleva a gasto. Eso es el aspecto contable que se hace. Cambia una cuenta de la 1000, porque las cuentas de activos son 1000, pues parten con 1 en los planes de cuenta. ¿Cierto? Esa la abona y carga una de resultados, que puede ser 3 o 4 dependiendo del plan de cuenta. Preguntas, chiquillos. ¿Dudas? Abiertas las dudas para todos, ¿eh? Ese gasto de capacitación, ¿por qué tiene que estar pagado? Ese gasto de capacitación para que se utilice como crédito tiene que estar pagado y tiene que ser visado o autorizado por CENSA, ¿ya? Por el Servicio Nacional de Capacitación de Empleo. Cuando el gasto se pague en un mes distinto a diciembre, ¿ya? Distinto a diciembre y a noviembre, porque noviembre de repente puede ser. Chiquillos, ¿qué agregados tenemos? Depreciación, amortización, corrección monetaria de mercadería y no. Deducción, ¿qué es lo que tenemos? La primera deducción, gasto de capacitación, ¿cierto? Gasto de capacitación. Usted puede, al tiro, si sabe que acá averigua la depreciación contable, al tiro deduce la depreciación tributaria, ¿cierto? Pero de lo que hemos hablado del flujo de compensación, gasto de capacitación es el primer descuento. Dice después, el activo fijo data desde diciembre y tiene una vida útil tributaria de 7 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El cuadro de activo fijo. Y este cuadrito dice acá tipo. ¿Cuánto era la ya te hizo la... La beneficiación son 5 millones, la amortización son 500.000 pesos, la corrección monetaria es 1 millón y el gasto de capacitación de falta no secundaria es 1.200.000. La amortización 500. Ya, ahí tenemos un formato de cuadro activo fijo. Te lo hace más ordenadito, ¿verdad? ¿Cuál es el costo del activo fijo, chiquillos? 10.300.000. Acá tenemos que fijarnos en algo. ¿Existe la depreciación acumulada acá? No, ¿no es cierto? Entonces, si no existe la depreciación acumulada, quiere decir que esa depreciación de balance es solamente por lenguaje contable. Por lenguaje contable.
esa cuenta, depreciación, ¿cómo tiene que nacer en la contabilidad? De esta manera. Depreciación, ¿cuánto sería el valor? 5 millones. ¿Contra qué lo tenemos que contabilizar? Contra depreciación acumulada, 5 millones en el haber. Pero en el balance, ¿nosotros vemos la depreciación acumulada? No. Y si no está, entonces, ¿la depreciación le rebaja el valor al activo? ¿O no le rebaja el valor al activo? Pero hay depreciación. Entonces, ¿cuál fue la cuentita que se llevó acá? Eso. La cuentita que se llevó acá sería el activo fijo, que este es un método de depreciación. ¿Cómo se llama este método? Directo. ¿Se utiliza? No. Pero si se hace, nosotros sabemos que el activo cuesta al 31 de diciembre 10.300.000, pero se ha depreciado en 5, o sea, ¿cuál fue su costo cuando se compró? 15.300.000. 15.300.000. Ojo, si acá hubiese aparecido la cuentita de depreciación acumulada en el pasivo, ¿hacemos algún ajuste? No, porque a la cuenta del activo no se le rebaja valor. Pero como la depreciación acumulada acá no está, quiere decir que al activo se le rebajó valor. Es decir, la empresa lo que hizo fue como una mezcla entre las cuentas de la chilena y la presentación IFRS. Porque la presentación IFRS dice que esto se clasifica en PPE y ahí se le resta la depreciación acumulada. Pero solo para efectos de presentación. ¿Se entiende ese tema o no? El activo me costó 15 millones. 15 millones. Yo lo deprecié, le quité 5 millones de valor y me quedó en 10. Ese es el tema. Esa es la historia de acá. ¿Cuánto te costó tu activo? 15. Pero tú lo depreciaste en 5. ¿Cuánto te queda en el balance? En 10. ¿Cierto? Entonces lo que usted hace para determinar cuál fue el costo, le repone la depreciación al activo fijo. Siempre y cuando sea la depreciación de un activo fijo del año, sea nuevo. Porque si es histórico y se hace de esa forma, tendríamos que reponer todas las depreciaciones de cada ejercicio para determinar el valor de costo. ¿Ya? Preguntas. En el caso de que viene abajo depreciación acumulada, No se hace. Porque porque si hay depreciación acumulada, quiere decir que la cuenta activo fijo se tocó o no se tocó. No se tocó. Entonces, si no se tocó, ese es el costo. Y eso es lo que habitualmente pasa. Pero en contabilidad nos vamos a encontrar con un mundo de cuestiones. Todos los contadores son creativos. Ya, el IPC, ¿de cuándo data el activo fijo? ¿Cuál sería el IPC? 0. ¿Cuánto sería la corrección monetaria? 0. ¿Cuánto sería la actualizar? 0. ¿O no? 15.300. Y ahí cuando usted tiene su valor actualizado del activo fijo, ahí usted le puede aplicar el porcentaje de beneficio que tiene por el famoso artículo 33 bis. ¿Por qué sería 6%? ¿Cuál sería el porcentaje, Joana? María, Naya. El 6. ¿Por qué sería el 6? Porque siempre el 6. ¿Ya? ¿Por qué sería el 6, Karen? Puede ser el 4. Porque en el examen, siempre en los exámenes nos piden calcular los beneficios. Y esta cuestión es buena, pero para mí no tanto. Esta cuestión tiene también una tablita, pues chiquillos. La tablita es las ventas promedio de años anteriores. Son UF entre 25.000 y 100.000 UF y mayor
Ya. Si las ventas son menores de 25.000, quiere decir que esta es una gran empresa o una pequeña empresa. Pequeña empresa. Entonces, como al ser pequeña, a las pequeñas le damos más beneficios. Eso dice la ley. Entonces, porcentaje a utilizar será 6. Si esto vende más de 100.000, ¿es una gran empresa o pequeña empresa? Gran. De hecho, si vende más de 75.000 UF, ya deja de ser pyme, ¿cierto? Entonces acá, si es gran empresa, el beneficio va a ser más bajo, porque no necesita tanta ayuda. Ahí el valor va a ser 4. Y eso muere en todo caso. Desde el año 2024 muere, ya no aplica el 4%. Si una empresa hoy día tiene el derecho a utilizar el 4%, porque hay por ciento, tiene el derecho a utilizar el 4% de activo fijo, no tiene el derecho a utilizar el 14%, porque un requisito del 14% es que no venda más de 100.000. ¿Cierto? Ya, y si es entre 25 y 100.000, ahí lo que hay que calcular es una tasa promedio ponderada, que tiene que oscilar entre el 4 y el 6, ¿cierto? Que ahí es 100.000 menos las ventas promedio dividido en 75.000. Esa es la formulita que se hace. ¿Cómo? Da lo mismo la fórmula. Ya, tasa promedio ponderada. En este caso, ¿cuántas son las ventas que tiene esta empresa? Eso es entre 25, más de 100, menos de 100, menos que 0. Y el porcentaje sería entonces un 6%, pero siempre de esta cuestión, del activo fijo actualizado. Entonces el 6% de los 15.300.000 será. ¿Cuánto? Chiquillos, esa cuestión que está ahí participa sí o sí para el cálculo de la depreciación financiera. Si bien la depreciación contable es con la norma de la MIC 16, el 33 bis se tiene que descontar de la base depreciable. Anoten eso ahí como dato. Coloquen ahí. Para calcular la depreciación contable, en función de los puestos según NIC 16, en función de lo expuesto según NIC 16, para determinar el valor depreciable, debemos descontar el 33 bis. Toda vez que aplique en todo caso, debemos descontar el 33 bis. Y entre paréntesis coloquen ahí que esa cuestión es tributaria. Aunque sea tributario, se descuenta de la base depreciable de la depreciación financiera. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Porque entonces el activo fijo por todo. No, porque no sabemos si lo aplicó o no lo aplicó. O sea, la contabilidad no sé si lo hizo bien o lo hizo mal. Eso ahí ya me da lo mismo, ¿cierto? Pero lo que tienen que saber ustedes es que la depreciación financiera, para calcularse esta cuestión, la forma de cálculo es Para calcular la depresión contable, ¿cierto? en Más mejoras, más por los puestos en la adiciones, NIC 16, para determinar menos debemos la descontar el provisión de 33. desmantelamiento o retiro cuando corresponda, menos el 33 bis, menos el valor residual. Y ese es el valor que voy a depreciar. Hay una formulita larga, ¿cierto? Eso está, si es que no me equivoco, en los apuntes de estado financiero forense o análisis contable, ahí seguro. Porque yo, a ver, ni siquiera nombrar 33. claro, no, que yo en conta siempre lo nombro, pero no se lo enseño porque no es de ahí de ese curso. Entonces yo les digo a los dos del año pasado y a ustedes también, las clases están grabadas. La forma de cálculo es tal. Y hay una cuestión tributaria que va más adelante que se descuenta en la depreciación contable. Pero como ese curso, ¿cierto? Se calcula depreciación antes de renta y después no se vuelve a calcular la depreciación, no se conecta. Claro, pero en este caso no podemos saber. Consideramos la depreciación del balance. Ya, ¿cuánto sería el valor depreciable entonces? Los 15.300.000 más los 9.18. Menos. ¿Menos? ¿Por qué menos? Porque ese es un beneficio que voy a utilizar de un crédito directo. ¿Cómo voy a...? Como te digo,
Si lo voy a utilizar. El 33 bis, chiquillos, ¿se descuenta o se agrega a los 15.300.000? ¿Se descuenta? ¿Por qué se descuenta? Porque es un crédito. Si Es yo un les digo que beneficio. eso se suma, ¿quién me cree? Yo no. ¿Ah? ¿Nadie? No. Está bien, ¿eh? Está bien. Pero el motivo es que ustedes tienen que tener claro en la explicación. Es un beneficio. 14.382.000. Porque es un beneficio como el crédito de educación. El IVA para efectos del costo, ¿se considera o no se considera? No. Entonces se le resta, se le saca. ¿Por qué? Porque el IVA se recupera. Y esta cuestión de 83.000, ¿qué es lo que va a pasar después? Se recupera. Mediante imputación directa al IPC, al impuesto de primera categoría. ¿Ah? Entonces, el tema está, ¿por qué se descuenta? Porque es susceptible, de hecho no es susceptible, sino que esta cuestión es una recuperación directa del impuesto de primera categoría. Es la misma razón por la cual el IVA no es parte del costo. Ahora, para una empresa que se exenta, ¿el IVA es parte del costo? Sí, porque ahí no lo puede recuperar. ¿Ya? ¿Cuánto sería la depreciación total? Que es pescar los 14.382.000, dividirlos en el factor que, perdón, el producto que resulte de 7 por 12. ¿Cierto? 7 por 12, ¿cuánto es? 84. Los 14 millones dividido en 84 es... 170. Ah, perdón, que acá sería 84. ¿Cuánto tenemos que usar? 1, ¿cuánto me queda? 83. Ahora sí, 14 dividido en 84 por 1. Siempre otra cuestión es lo depreciable dividido en esta cuestión y después esta cuestión por esto. Y después eso le va a dar al tiro. La depreciación. ¿Cuánto sería la depreciación? ¿A todos les da el mismo valor o no? Entonces acá tenemos nuestra segunda deducción. ¿Cuánto sería el valor? 171. ¿Cierto? ¿Cómo se calcula ese valor? Con ese cuadrito que necesariamente hay que hacerlo. La última columna dice valor neto. ¿Cómo calculamos el valor neto? La depreciación del valor inicial. ¿Cuánto es el valor neto? ¿14? Esta cuestión es para estarle esto, ¿cierto? Sí. Como el valor negro, ¿no? Es que se llama valor neto acá, ¿no? En Ah, contabilidad claro. se le llama valor neto. Sí, pero ¿Ya? Ese valor neto, ¿para qué me sirve? para el capital propio. Ese es el valor que yo cuando digo saco el activo fijo contable y repongo el activo fijo de valor tributario. ¿Cuál es el valor del activo fijo de valor tributario? Los 14.210. El valor que resulte del cuadro de activos fijos tributarios. ¿Vale? Todo esto está conectado. Preguntas con el activo fijo. Preguntas. Consideraciones. ¿Cierto? Costo, el valor de la factura, IPC según el mes, corrección monetaria, agrega la RDI. ¿Cierto? Como acá es cero, no se agrega nada. El actualizado, ¿cierto? El valor que vamos a considerar para el 33 bis. Este 33 bis se agrega en el CPT. Toda vez que acá está el 33 bis. No. Y si acá estuviera, no lo agregamos, que sería duplicarlo. ¿Cierto? Como no está, y este 33 bis es un derecho que yo tengo de recuperar impuestos, es un activo. Se agrega en el CPT. El depreciable es un valor referencial para la depreciación. La depreciación se resta de la RLI y el valor neto se suma al CPT. O sea, más didáctico, no sé cómo. Preguntas. Preguntas.
¿No hay preguntas? ¿Quedó claro? Ojo, chiquillos, que realmente las matemáticas son tan crueles. Son tan crueles porque si esto lo tenemos tan claro, o sea, sabemos que esta cuestión se agrega, se deduce, se agrega lo que se haga, y sabemos que eso se hace bien, pero si partimos mal, todos los valores van a estar malos por el tema matemático. Si yo aplico un IPC mal, o sea, parto bien, pero me equivoco en el camino, va a estar todo mal. Y ahí van a haber inconsistencias que en la razonabilidad van a... No está cuadrada la cuestión. ¿Ah? Y ahí usted le va a colocar 100 a la mano, ¿no? 100 y 100, listo. Cuadrado usted. Ah, ya. Ahora Ojo con entendí. eso, porque la lógica es esa que está en pizarra. El tema está en el tema matemático. Eso ya escapa de mi mano. O sea, la matemática es una. Si nos equivocamos en algo, partimos mal y terminamos mal. Chiquillos, cuarto dato, dice ahí, el activo intangible data desde diciembre. Entonces, el activo intangible, la ley me acepta por regla general, porque hay un lapso en que sí lo acepta. Ojo con eso, ahí ustedes lo van a leer, van a ser expertos en esa cuestión. La amortización del intangible, regla general, ¿me la acepta como gasto? No. Porque en el artículo 31, inciso 4, me dice, 1, te acepto los intereses que tú pagas. Porque obvio, necesitas plata, necesitas financiamiento, voy a pagar intereses, costo de capital, gasto aceptado. 2, los impuestos, que no recuperas, te los cobro porque está dentro de la legislación chilena, gasto aceptado. 3, el deudor incobrable, que pasa después de un año, te lo acepto, el deudor incobrable. 4, ¿de qué habla el 4? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tiene 14 números esa cuestión. En los 14 números no habla de amortización. ¿Ya? Que es distinto de GOPM, por si acaso. Porque estas cuestiones que aparecen uno no puede confundir. ¿Han visto en contabilidad de inversión los GOPM o no? No. Los gastos de operación y puesta en marcha. Sí. ¿Sí? Pero agregado no. Gastos de operación y puesta en marcha. Sí. Esta cuestión se amortiza y es distinto de la amortización de un intangible. Ya, para que no se vayan a confundir. Por regla general, entonces, ¿me acepta la ley la amortización del intangible? No. Si está en pérdida, ¿qué es lo que hago con esta liquidez? Lo agrego. Ahora, ¿cuál es el asiento de la amortización? Amortización por 500.000 contra amortización acumulada. 500.000. ¿Tenemos la amortización acumulada acá? ¿Qué es lo que se hizo en la empresa entonces? Se le bajó al tiro al intangible. Entonces, ¿cuál era el costo del intangible? 5.500.000. ¿Qué es lo que hacemos? Agregamos los 500 y deducimos los 5.500.000. Porque se deduce el intangible en el ejercicio en el que se pagó. En el ejercicio en que se paga, se descuenta el intangible. Y no se controla más adelante, es un gasto. ¿Ya? Y si esta cuestión es gasto y la vamos a deducir en renta líquida, ¿lo controlo en el CPT? No, porque lo voy a arrojar. No, porque es gasto. ¿Cierto? Si es gasto, lo estoy sacando del activo, pero lo estoy sacando del activo mediante renta líquida. ¿Lo saqué en el CPT? No, pues ahí lo tengo que sacar. Saco el activo intangible, valor financiero, activo intangible, valor tributario, cero. Nada. Porque no tiene valor tributario de activo. ¿Preguntas con ese Eso tema? si no lo saqué en la ley. No, independiente que lo saque o no lo saque en la RD, lo tiene que sacar en el CPT. Entonces, Pero obviamente para que converse lo tengo que sacar en la RD. Porque no es un activo tributario. Sí, pues ahí eso entendí, pero si ya lo estoy sacando en el... pero lo estoy deduciendo acá. Ahí está disminuyendo la base imponible. Y después lo voy a tener que ir a poner... lo saco como activo financiero. ¿Y qué hago como activo tributario? Entonces el capital Porque tributario no tiene cero. valor tributario, porque no es un activo tributario. Es gasto. Cuando la prueba el 24. Está mal. Cuando la prueba el 24. Está mal. Entonces cuando vaya al capital preliminar y ya queda como cero. No. No pasa para... Usted lo tiene que porque usted va a tomar el total de activos. ¿Cuánto es el total de activos? La sumatoria de todo esto. Ese es mi activo
total de activos. El bien es simbólico. Entonces yo ahí le de la descuento el activo intangible y después cuando lo repongo, le repongo los ceros. No lo repongo, solo los ceros. O sea, lo saqué en la renta líquida, lo saco en el CPT. Porque la renta líquida es distinto al CPT, ¿cierto? Y después, ¿cómo se van a conectar? Mediante razón. Entonces, si lo saco, no, si esta cuestión, la renta líquida es muy amigo, ¿cierto?, del CPT. Porque cualquier efecto que pase en renta líquida tiene impacto en el CPT. O sea, yo agrego la corrección monetaria del activo fijo en el CPT. Cuando repongo el activo fijo, ¿lo tengo que agregar actualizado? ¿Sí o no? Este valor que está acá, que va al CPT, el que se agrega, ¿este valor tiene corrección monetaria? Sí. Entonces, si yo agregué la corrección, de hecho lo que se hace muchas veces, yo no lo hice en este curso, porque eso es más para atrás. ¿Qué se hace? Cuando uno tiene la renta líquida de una empresa, lo pueden hacer con los ejercicios resueltos, renta líquida del ejercicio hecha, capital propio hecho, yo analizo, ¿qué es lo del activo fijo? Activo fijo, la corrección monetaria, la depreciación financiera, la depreciación tributaria. Hago la sumatoria y me va a dar un valor X. Ese valor tiene que ser la misma diferencia del activo fijo financiero y el activo fijo tributario, en el CPT. Si yo aquí agrego, por ejemplo, la corrección monetaria de los PPM, agrego la corrección monetaria de los PPM, me va a dar un valor, no tengo nada más con los PPM. ¿Qué es lo que hago yo en CPT? Descuento el nominal, agrego el tributario. ¿Cuál es la diferencia? La corrección monetaria. Si yo agrego aquí la corrección monetaria de las mercaderías, ¿qué es lo que hago acá? Saco la financiera, agrego la tributaria y la diferencia conversa acá. O sea, los ajustes en CPT siempre conversan con renta líquida. Siempre. Son los mejores amigos. Ya. Preguntas con el activo intangible. ¿Preguntas? ¿A todos les quedó claro? Regla general, ¿se acepta la amortización del intangible? No. El intangible pagado en el ejercicio es gasto del ejercicio. ¿Ya? 5. Retiros. Dice que los retiros son de diciembre. ¿Qué son los retiros? ¿Es plata que está disponible en la empresa o es plata que no está disponible? Es plata que no está disponible. Entonces, acá en el balance aparecen como activo. ¿Y qué representa el activo? ¿Un bien o un derecho? ¿Y los retiros son un bien o un derecho? No. ¿Por qué se presentan en activo? Porque no se pueden presentar en forma negativa en el patrimonio. Se presentan acá. Y después cuando yo esta plata, porque esta plata se fue, se la tengo que descontar al año siguiente a las utilidades acumuladas. ¿Y cómo doy de baja un activo? En el haber. ¿Cómo doy de baja las utilidades acumuladas que es de patrimonio? En el debe. Entonces ahí se disminuyó la utilidad mediante el retiro que hicieron los socios. Eso es contable. ¿El retiro tiene incidencia en renta líquida? Solo la corrección monetaria. ¿Y si es de diciembre se tiene que corregir? No. ¿Hacemos algo en renta líquida? No. Nada. ¿Hacemos algo en CPT? Sí, hay que actualizar. ¿Tiene corrección monetaria en este caso? No, pensé que estaba hablando de trabajo. No, nada. ¿Qué es lo que se hace con los retiros siempre en el CPT? ¿Se agrega? Solo se deducen, nada más. Los retiros en el CPT solo se deducen, no se reponen. ¿Ya? ¿Qué significa el CPT? ¿Qué es el CPT para ustedes? La plata que tiene la empresa. Eso es cierto. El CPT es el valor disponible que tiene la empresa para sacarlo, para retirarlo de nuevo, o para dejarlo invertido y crear nuevo valor. Entonces, si los retiros es plata que se retiró, es plata que se fue, ¿está disponible en la empresa? No. ¿Tiene que estar en el CPT? No. Solo se saca. ¿Ya? Nada más. Remuneraciones, ya vimos esa nota. En gastos generales hay una multa fiscal que está pagada en diciembre. ¿Qué es lo que hacemos con esa multa fiscal? Estamos pasando. Se agrega. ¿Se agrega y se deduce o solo se agrega? Solo se agrega, ¿por qué? Porque no se afecta con el artículo 21. Entonces es un gasto rechazado, no afecta. Esa es la tipología de la multa fiscal. Ya, ustedes agregaron depreciación, amortización, corrección monetaria de mercadería, multa fiscal. Dice acá que en la asesoría un 50% que se pagó en diciembre y corresponde al abogado de un socio por divorcio. ¿Ese gasto tiene un fin empresarial?
No, ¿cierto? Y ese gasto, si no tiene un fin empresarial, no es necesario para generar la renta, no tiene aptitud para generar renta hoy o mañana, ¿cierto? No tiene potencialidad, ¿cierto?, para generar ingreso efecto, es rechazado. Y beneficia a alguien en particular. Al socio. Entonces, ¿quién lo tiene que tributar? El socio. El socio. Entonces, ¿qué se hace con ese gasto? Se Se agrega agrega. porque es un gasto rechazado que no se acepta en la contabilidad, pero mentira, porque después se Se deduce. deduce. O sea, sí te lo acepto, ¿cierto? Pero tu aceptación implica un costo tributario adicional, que lo va a tener que pagar el socio. Se agrega porque es rechazado, se deduce para que no tribute con impuesto de primera, para que tribute con impuesto del lugar complementario. Y no puede pagar dos impuestos, ¿cierto? Entonces, como no tiene impuesto de primera, este gasto rechazado, ¿tienen crédito? O sea, si yo tengo un gasto rechazado, ¿le puedo descontar algún monto a esa cuestión o no? No. ¿Por qué? Porque no pagó impuesto de primera. Porque si lo agrego y lo deduzco, ¿cuál es el efecto en renta líquida? Cero. No es ni uno. Entonces, no tiene el gasto rechazado, no me aumenta la RLI. Por tanto, el gasto rechazado no paga impuesto de primera. Al no pagar impuesto de primera, no tiene derecho a crédito. ¿Ya? Listo. ¿Qué se pide? Cálculo de RLI. De la asesoría, cuando dice asesoría con 50% pagado en diciembre, 50% corresponde a 4 millones completos. No, pues, 2 millones. Solo 2. Ah, que eso está como, estaba como pegado. Yo pensé que esos 4 millones. Asesorías son 50%, bueno, el 50% le pongo acá. El sol le colocan ustedes el. El 50% pagado en diciembre por el abogado del socio. ¿Ya? Si el socio pagara un curso por ahí para ir a estudiar alemán o para ir a estudiar un idioma, ¿es necesario o no es necesario? Si la empresa, ¿cierto?, le dice, ¿sabes qué? Socio, toma, te voy a pagar un curso. Anda a estudiar alemán y aprende alemán. Y le paga ese curso. Para la empresa es gasto. En tributaria, ¿es gasto aceptado, rechazado? ¿Qué será? Dependerá de para qué Eso, o sea, ahí hay que evaluar, ¿cierto? Si nosotros queremos expandirnos y es intención de la empresa estar en el mercado alemán, necesitamos a alguien que hable alemán, o si no, ¿cómo lo vamos a entender? Vamos a tener que estar pagándole siempre a traductores, gasto necesario. Pero si la persona se va a especializar y vamos a incursionar en el mercado alemán, es necesario. Excelente. Si el empresario se va a meter al curso en alemán porque quiere meterse a un negocio en Alemania, pero él estudia, pongan atención con este ejercicio, el socio, el dueño de la empresa, lo mandaron a estudiar a Alemania. ¿Qué fue a aprender? Alemán. ¿Por qué? Porque quieren meterse, la empresa quiere meterse a negocios en Alemania. Pero resulta que el socio terminó de estudiar, y aprendió alemán, y la empresa le pagó. Después se viene a Chile y dice, ¿sabes qué? No quiero entrar en Alemania como mercado, no quiero participar en ese mercado, aprendí alemán pero no estoy ni ahí con lo alemán. ¿Ese gasto aceptado o no aceptado? ¿Por qué, Alejandro? Que igual, dado de que él quiera o no trabajar en la empresa, igual se hizo como con un fin, con la intención, Eso. con la idea de la empresa. Eso, porque la aptitud de ese gasto era para generar renta, independiente que después el negocio se quiebre. O sea, siempre O sea, la intencionalidad en un principio era entrar en el mercado, y para entrar en ese mercado es necesario. Un día si yo podía trabajar lo que yo pagaba aquí, porque se supone que yo llevo la parte contable de mi empresa y él me dijo que no. Sí, pues sí se Yo puede. le dije porque si yo podía trabajar lo que yo pago aquí. ¿Cuánto como le anualidad, preguntó? El año pasado. ¿El año pasado, 2020? Sí, pues. Sí se puede. Sí, pues yo le hice la pregunta, le dije, yo puedo porque finalmente yo llevo como la parte contable de mi empresa, ¿puedo trabajar? No, me dijo, no se puede. Lo que pasa ¿Cuál es es que tu usted lo rubro? paga como Y persona yo le natural. dije, o sea, yo estoy claro, pues. Yo estoy Ah, ya, es distinto. Porque sí, porque a eso ver, me dijo él, que no podía porque, ¿cuál es su rubro? Y yo le dije y me dijo, no, no se puede, no tiene relación. ya, lo que pasa es que si usted va a ser la contadora, ¿cierto? Usted tiene que tener la calidad en principio. Después los cursos de actualización, ahí sí. Pero usted se está formando. Ah, ya, perfecto. Ve, es importante igual porque ahora con el intermedio puede pagar el... Claro, pues si usted ya es contadora y figura como contadora y se paga sueldo empresarial como contadora, ¿cierto? Ahí los cursos de actualización sí.
O sea, por ejemplo, esta continuidad, porque yo se supone que ya saqué el intermedio. Esta Claro, lo continuidad estamos podría perfeccionando. podría rebajarla. Yo lo paso como... Ah, pero porque yo le pregunté y a mí me dijo, pues no se puede, Karina, porque no tiene que ver con el rubro. Eso Claro. fue su respuesta. Y el tema está, ¿Y qué es cuadrado? siempre lo que dijo Alejandro, en la intención. Si yo quiero hacer una cuestión y incurro en gasto en ese tema, pero al final no lo ejecuto, la idea inicial fue que sí. ¿Qué hora es? Ah, todavía no nos pasamos. Nos faltó el tema empresarial, chiquillos. No, ya algunos llegaron una hora después. Chiquillos, esto entra sí o sí en la prueba el próximo sábado. Así es que estudiarlo. Más que estudiarlo, recordarlo. Si ustedes ya lo vieron cuántas veces. Se lo saben de memoria. Sí. Y ahí lo que hay que hacer es, chiquillos, ya tienen la RLI resuelta. ¿La tienen? ¿Ah? Ya lo resolvieron. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que determinar una RLI invertida, que en realidad se llama reinvertida, que en realidad significa la renta líquida que está disponible. Y si yo tengo una renta líquida, ¿tengo disponibles los retiros? No. Entonces, que a esa renta líquida que yo generé, le tengo que sacar los retiros. Porque si yo fui capaz de generar 100 y mis socios se llevaron 20, ¿cuánto me queda la empresa? 80, ¿cierto? Pero si yo pagué en el año multas fiscales, la pagué, multas fiscales de 100, las pagué, esa plata, ¿está en la empresa o se fue? Se fue, pero la renta líquida te dice, agrega la multa fiscal, agrégala. Entonces, dentro de este valor, ¿está la multa fiscal? Sí, sí está. Pero la multa fiscal, ¿está en la empresa en real o se pagó? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? La RLI parcial restableció sí los retiros, restableció sí las multas fiscales. Y a ese valor, calcularle el 50% y compararlo con el tope. ¿Y cuál se va a deducir? El que sea menor. Ese es el tema. Estudiarlo porque entra sí o sí. UF 81 y 5. Geógrafo. Chiquillos, que les vaya bien. Nos vemos el día lunes o el fin de semana.